Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias a Andrés, Jason y Juan por su asistencia y su puntualidad. Doctor David, muchas gracias también igualmente por asistir a este espacio. El auditorio es suyo. Creo que podemos arrancar. Buenas tardes a todos. Está aquí resolviendo un asunto con internet. Muchas gracias al doctor Ricardo. Me confirman, por favor, en el chat que pueden escucharme bien. Los integrantes, por favor, que me escuchan y que están viendo la presentación. Sí, señor. Andrés, sí. Sí, Fabiana señor. Muñoz, Jason Puentes, muchas gracias. Juan Borges, gracias. Muy amable, yo creo que vamos a proceder a las 6:05. Muy amable, como siempre, la presentación y gracias. Gracias a los que me contestaron en el chat. Juan Borges, bueno, vamos a iniciar hoy retomando la experiencia etnográfica y las claves de la metodología etnográfica, cuya presentación hicimos la semana pasada. En general, nos interesa caracterizar la observación participante o etnografía a partir de las ideas que ya veníamos consolidando. Hoy en particular nos vamos a focalizar en la escritura y presentación, cómo escribir y cómo presentar hallazgos en etnografía, de acuerdo a nuestras metodologías cualitativas en criminología. Entonces vamos en una primera parte de la sesión a hablar de claves sobre estas formas de escritura, respondiendo preguntas fundamentales sobre cómo y por qué realizar investigación etnográfica en el campo de la criminología y después vamos a pasar específicamente a mirar algunas corrientes de pensamiento específicas para dar ejemplos y para situar mejor estas observaciones. Entonces, yo creo que iniciamos de una vez. Aquí tenemos tres preguntas fundamentales en la investigación etnográfica, ¿no? Que debemos responder y, digamos, tener a la vista. Entonces, la primera es, ¿por qué escoger métodos de investigación etnográficos y no otros? Digamos, el contraste más importante que se puede hacer es entre la investigación etnográfica y la investigación documental. Cuando hacemos investigación documental simplemente leemos textos, leemos sentencias judiciales o leemos leyes como tal o libros de criminología o de victimología, la materia que sea. Entonces, hay tres preguntas muy importantes que son preparatorias y que todos debemos formularnos al momento de ya presentar los resultados y también incluso desde el inicio de proponer esto. Entonces, primero, ¿por qué la etnografía? ¿Sí? Es decir, ustedes cuando hagan su protocolo que deben elaborar de investigación, observación o investigación acción, ¿no? Hay que justificar qué van a encontrar en la etnografía, es decir, en el trabajo de campo, ya sabemos que son sinónimos, trabajo de campo o trabajo etnográfico, que no van a encontrar de otra manera. ¿Por qué? La justificación. Y eso hace parte, como decíamos la semana pasada, de la presentación de sus objetivos de investigación, de su pregunta, claro, la pregunta problema o la pregunta como tal de investigación, los objetivos generales y específicos. Segundo, ¿son válidos estos hallazgos? ¿Por qué consideran ustedes que lo que van a encontrar en la investigación etnográfica es válido epistemológicamente en primer lugar, es decir, de la teoría de la construcción del conocimiento? ¿Por qué sus conclusiones se consideran válidas? Eso un poco ya lo hemos venido abordando desde las condiciones en que ustedes van a realizar y realizarán entrevistas, ¿no? Selección de tiempo, lugar o escoger esas coordenadas de modo, tiempo, lugar, personas, estructurar las preguntas si se trata de la metodología de entrevista estructurada o semiestructurado como una guía. Esto. Entonces, eso le da validez, esos protocolos le dan validez, digamos, científica, entendiendo siempre que ustedes están, digamos, investigando en el campo de la criminología. Tercero, ¿pueden esos hallazgos mostrar algo nuevo? ¿Cuál es la novedad? ¿Cuál es el impacto y la novedad de su investigación? ¿Qué van a decir ustedes que ya no se haya dicho antes en esa investigación? Para eso es muy importante el estado del arte, ustedes saben, en toda investigación.
En todo proyecto de investigación desde el inicio ustedes deben establecer el estado del arte. ¿Qué se ha dicho sobre su tema? ¿Qué se ha investigado? ¿Qué se ha publicado? ¿Cuáles han sido las perspectivas de análisis? Para no repetir no solamente eso, sino para construir y avanzar en la construcción de un conocimiento informado de acuerdo a la temática que ustedes mismos han escogido. Bueno, entonces la primera pregunta, ¿por qué los métodos de investigación etnográfica? Pues como dice acá, ustedes deben justificar el uso de estos métodos, ¿no? Como decía, estas justificaciones y involucran una pregunta que tiene que ver con la cultura. La vez pasada hablábamos de eso, ¿no? La etnografía tiene que ver con el estudio de la cultura del sujeto investigado. ¿Por qué piensan así el sujeto investigado? ¿Por qué actúan así? ¿Cuáles son sus esquemas de pensamiento, percepción, acción? ¿Cuáles son sus costumbres? ¿Cuáles son sus creencias? ¿En qué creen las personas que estamos investigando? En el campo de la criminología es muy frecuente investigar la psicología del criminal o sujeto activo de la conducta punible. ¿Por qué actúa así? ¿Cuáles son sus predisposiciones? ¿Cuáles son, qué es lo que, digamos, cuál ha sido su educación, por ejemplo, sus horizontes de vida, sus objetivos ideales, etcétera? En general es un sistema de creencias. Eso tiene que ver con la psicología. Pero hoy vamos a introducir en la segunda parte de la charla de hoy, la víctima también. Ustedes pueden investigar por qué un criminal comete una conducta, ¿sí? Pero también pueden investigar la psicología de la víctima o el sujeto pasivo. ¿Qué pasa con la víctima? Su psicología, sus traumas. Los estudios de trauma social son muy interesantes, las consecuencias, los daños, para hablar, por ejemplo, de reparación simbólica, cuando la víctima es un sujeto colectivo, depende el tipo de delito, claro, y depende de lo que ustedes quieran investigar. Aquí hemos dado bastantes ejemplos, hoy vamos a proponer otros, cuando hablábamos, por ejemplo, de acontecimientos históricos como el hecatombe, digámoslo así, o el holocausto, se ha dicho el Palacio de Justicia aquí en Colombia, utilizamos un ejemplo bastante simbólico. ¿Qué pasaba allí con las víctimas, con los sobrevivientes, con las familias de los llamados desaparecidos? Sujetos pasivos de desaparición forzada, tipo penal de desaparición forzada, acá en Colombia, todo lo que se ha generado alrededor de esto. Entonces, allí están un poco la justificación de acuerdo a todas estas variables que estamos presentando. Yo voy a pasar muy rápidamente porque en general estas preguntas son un poco de sentido común, ¿no? Pero es bueno que las tengan en cuenta, digamos, para diseñar el protocolo de la observación participante que realizarán. Segundo, ¿son válidos los hallazgos? ¿No? ¿Son válidos? Hay que pensar en la audiencia, quiénes le están escribiendo usted. Si se trata de una investigación de corte académico, como la que se propone en un curso de posgrado en Derecho, acá en una maestría en Criminología, hay un tipo de público. Siempre hay que tener presente a quién va dirigida la investigación, quién la va a leer, cómo se va a validar, cuáles son los criterios de validez académica, validez epistemológica, otros hablan de validez científica, pero digamos en general cuáles son los criterios, quién la va a leer y por qué importa hacer esa investigación, por qué es relevante. Por ejemplo, nosotros el semestre pasado hacíamos investigaciones en criminología visual, acá en esta misma maestría, criminología visual. Entonces, cada estudiante escogía un caso donde pudiera aplicar estas fuentes visuales o narrativas audiovisuales en general. Pero lo primero que habría que mirar era así, ¿por qué es válido? ¿Por qué es interesante? En algunos casos, como decíamos la semana pasada, porque hoy en día hablamos de crimen corporativo, hablamos, por ejemplo, prácticas de consumo y por qué hoy en día se discute la idea de la estetización del crimen. Bastante discutimos y proponíamos ideas la semana pasada sobre en qué consiste la estetización del crimen. Pero hablar de estetización o de populismo punitivo, que está directamente ligado, el fenómeno del populismo punitivo, campo y problema de la criminología mediática, ¿no? Cómo se representa en medios y no solo noticieros, decíamos, prensa, noticieros, el delito, cómo se impacta en la sociedad este delito, la reacción social, toda una corriente de la reacción social al delito, ¿no? Cuáles intereses están allí, pero todo esto tiene que ver acá, lo estamos trayendo hoy, respecto a la validez de la investigación, el interés, lo nuevo que se está diciendo, por ejemplo, en el campo, decíamos de por qué los delitos son representados en medios y hoy en día en redes sociales, que ya nos habíamos detenido en eso. Insisto, campo de la criminología mediática.
cómo las redes sociales distribuyen, mejor viralizan, es la mejor palabra, viralizan ciertas imágenes, ciertas incluso concepciones, no es solo el hecho el que se está mostrando, no hay ningún hecho, sino interpretaciones de ese hecho, interpretaciones, perspectivas de ese hecho que se vuelve viral, que se comunica de esa manera, siempre hay una carga allí valorativa, previa, y cómo impacta esto a digamos, la reacción social en general. Todo esto lo digo porque allí cabe respecto a la pregunta de por qué mi investigación es válida y por qué lo que yo voy a decir y las observaciones que voy a realizar se consideran válidas, pertinentes. ¿Cuál es la pertinencia? Esto es de todo proyecto de investigación. Nosotros que evaluamos proyectos de especialización, de maestría, incluso en el nivel doctoral, pertinencia de la investigación, sí y no, y por qué se considera que una investigación es pertinente, relevante en un contexto histórico dado y respecto a una configuración problemática actual. Eso nos referimos, ¿no? Aquí hay unas claves al final, ¿sí? Que respecto a los etnógrafos, que dan evidencia y validan sus observaciones, tratando de ser lo más claro posible, atendiendo protocolos del lenguaje. Ojo con esto que tenemos un par de sesiones más todavía para hablar de etnografía, ¿no? El tema del discurso es muy importante. Anticipo porque será el tema de nuestra siguiente sesión. El análisis del discurso es clave. ¿Cómo van a analizar ustedes el discurso de la persona que están entrevistando? Ustedes ya adelantaron algo de eso con el tema de la entrevista. Entrevistar a alguien no es solo proponer preguntas relevantes, pertinentes y comprensibles para la persona que están entrevistando, comprensibles de acuerdo a sus objetivos de investigación, pero que las personas puedan contestarla. En este caso, no solo es que sean comprensibles para las personas, sino que sean, digamos, comprensibles también para quienes van a leer, evaluar como tal los resultados a los que ustedes van a llegar, ¿no? Los procesos de planteamiento, desarrollo, pero también de evaluación, evaluación de propuestas de investigación. Y es un tema del lenguaje. Entonces, si usted está entrevistando a alguien, usted puede convertir esa entrevista y ampliarla, que es lo que yo les sugiero desde ahora, que ustedes amplíen las entrevistas que ya plantearon y desde allí armen un trabajo etnográfico. Pero la etnografía implica análisis del discurso de los investigados, de las personas que están, por qué hablan así, y no me refiero solo a temas lingüísticos exclusivamente o léxicos de vocabulario, enunciativos como tal, sino de las creencias que están ligadas a la forma en que hablamos. Cuando digo creencias me refiero, claro, a idealizaciones, preconcepciones, prejuicios, sesgos sobre la naturaleza del fenómeno criminal, porque para ciertas personas ciertos delitos son más graves, depende de la edad de las personas, depende de la clase social, la racialidad incluso, la pertenencia o no a un grupo étnico o a cierta subcultura en la ciudad o no. Todo esto son variables que hay que considerar para que bueno, estos hallazgos sean válidos y cómo se presenta. Entonces quiero, digamos acá, dejar de una vez dicho o anticipado que el análisis del discurso es clave. El análisis de cómo a través de las formas de habla se perciben formas de pensamiento, se perciben, digamos, también sesgos cognitivos, dirán los psicólogos, sesgos cognitivos, ¿sí? Preconcepciones y prejuicios que tenemos ligados al fenómeno criminal en los casos que ustedes vayan a plantear. Si esto está sonando muy abstracto, que tal vez pueda ser así, tranquilos, ahora en una segunda parte trataré de dar ejemplos concretos desde el punto de vista de la etnografía en la criminología crítica, en el campo de esta escuela criminológica. Pero entonces, por ahora avancemos un poco con estas ideas muy generales, ¿no? Muy introductorias también. Tercera pregunta de estas tres primeras, ¿son los hallazgos que yo Profe, encuentro? Dígame, sí, claro. profe, qué pena le interrumpo. Es que justo en ese tema yo quería hacerle una consulta porque resulta pues que yo trabajo con adolescentes del sistema de responsabilidad penal y nosotros tenemos un componente artístico que son las corpografías y ellos cómo identifican algunas cosas y sabe que le voy a decir algo muy particular. Nos dimos cuenta que un porcentaje muy alto, yo me atrevo a estimar que el 86% de las chicas o de los chicos, cuando les preguntan cuál es su comida favorita, ¿usted cree que responden? Uy, ¿qué dirán? Hamburguesa, seguramente. No, arroz con huevo y salsa de tomate. Increíble. Ajá, muy Apoyo. bien. Entonces, Sí, es muy interesante porque justamente estábamos hablando de eso y decía, uy, qué impacto porque hay muchos lugares, pues como comunes, ¿no? Desde el punto de vista etnográfico, pues que usted manifiesta, ¿no?
Muchas gracias, Andrés, por su aporte. Sí, interesantísimo. ¿Usted puede desarrollar un poco esta idea de la corpografía? ¿Me escucha? ¿Corpografía? ¿Si le escuché bien? Sí, señor. La corpografía es como ellos, es una imagen de un cuerpo, ¿cierto? Y ellos empiezan a describir el cuerpo de ellas mismas a través de cosas. Entonces, yo siento que mi alma es, entonces le decimos que el corazón hay que relacionarlo con una textura, ¿cierto? Entonces, mi textura es suave, mi textura es arrugada, por poner un ejemplo, en términos artísticos, ¿cierto? Eh, en términos de colores, ¿cómo es mi alma? Ah, no, mi alma es roja, mi alma es negra, ¿cierto? Y ese es el componente pues, del cuerpo. Ellas van relacionando algunos elementos de lo que son ellas o cómo se identifican en el cuerpo, ¿cierto? Y además hay unas preguntas de carácter, pues, como generales, como cuál es tu color favorito, cuál es tu día favorito del año. Entonces, es muy interesante porque hay muchos lugares que uno va analizando tantas topografías, se da cuenta que tienen en común, ¿cierto? Ujú. O que muchas, por ejemplo, que muchas de las chicas que están relacionadas con delitos económicos relacionan el color negro siempre. Su color favorito es un porcentaje muy alto, les encanta el color negro, ¿cierto? Entonces es muy parecido, o por ejemplo, demarcan símbolos de dinero, de bolsas de billetes. Entonces hay pues como una información muy importante que uno saca de eso. Gracias, Andrés. Excelente el aporte. Se conecta mucho con lo que estamos diciendo, sobre todo, se me olvidó mencionar ahorita, claro, los estudios de subculturas criminales juveniles o delincuencia juvenil, el fenómeno. Sí, queremos hablar de delincuencia, pero también de la cultura juvenil en general. Gracias, Andrés. Algo nos habíamos referido ya cuando hablamos de la serie de Netflix Adolescencia, que utilizamos ya hace unas clases como ejemplo, de este niño en Gran Bretaña que comete un delito atroz, diríamos así, un homicidio agravado, aún en una compañera de su propio colegio, un niño de 13 años. Entonces, para entender esa cultura, ¿por qué piensa así? Entonces, lo que nos está diciendo Andrés es clave, son técnicas, él habla de corpografías, técnicas para tratar de entender al otro. Finalmente es un tema de alteridad, de comprender y de empatía, como también algo mencionamos, de ponerse en el lugar del otro, en el lugar, en el caso de jóvenes, a través de estas preguntas que nos menciona Andrés y que resultan sumamente interesantes. Sí, son formas o técnicas, ¿no? Entonces, ¿usted con qué personaje se identifica? Un color, una película, un tipo de comida, fíjese el ejemplo que dio Andrés, muy interesante, un tipo de comida, y eso qué dice de la persona, de la construcción identitaria, de las variables socioculturales y económicas que intervienen en la identidad, en la creación de la identidad y eventualmente una identidad desviada, como dirían los sociólogos, una identidad desviada o una identidad criminal. Excelente, muchas gracias a Andrés por esa participación. Nos da también muchas pistas, precisamente hablando de esto de que vamos a decir algo nuevo, vamos a buscar nuevo conocimiento. Aquí hay unas, digamos, en esta diapositiva de la cual pasaré muy rápido, simplemente señalar que hay que detallar esa cultura o grupo, si es un grupo juvenil, de dónde, de qué barrio, de qué colegio, de qué familia, si vamos a circunscribir o limitar la investigación a ese grupo, ¿no? Si es una investigación que no se ha hecho en colegios de Bogotá, en colegios de ciertos estratos o en cierta geografía urbana, por ejemplo, estudios de geografía urbana, ciertas localidades de Bogotá. O, segundo, observación que señalan acá, hay que focalizarse en algo novedoso, algo que no haya sido dicho, en culturas muy particulares, lo que estamos diciendo, ¿sí? O incluso en individuos. Puede ser un individuo en particular, entendiendo que está inserto en un contexto. Si ese individuo ha violado la ley penal, por ejemplo, en el caso de la definición típica de delito. Identificar también otros nuevos conceptos y teorías. Hoy por eso voy a hablar de criminología crítica un poco para situar esto. La criminología crítica que ha propuesto un nuevo horizonte de aproximación a la criminalidad, y digo nuevo porque no se ha hecho investigación todavía, porque son campos emergentes, novedosos, que todavía no han, digamos, sido explorados a cabalidad, o que ofrecen muchas perspectivas. Ejemplo, la etnografía virtual, etnografías virtuales. Yo dejo esta idea para que ustedes, los que estén interesados también, etnografía de campo virtual, etnografía de medios
virtuales tiene que ver con el uso, por ejemplo, de redes sociales. Ustedes no necesitan ir a hacer un trabajo de campo, desplazarse a un lugar ajeno, a una comunidad indígena, en un lugar extraño. No, sino por el contrario, el entorno al que se van a desplazar son las mismas. El ciberespacio como forma de investigar en etnografía, esa es una posibilidad. Allí los que estén interesados pueden investigar en criminología mediática, criminología de medios digitales, y en general este tipo de etnografía donde se desplaza la atención no solo hacia una cultura geográficamente diferente, sino virtualmente, una alteridad virtual, un grupo, redes sociales, por ejemplo. Ese es un campo vasto. ¿Y cómo influye esto no solo en la percepción del crimen, sino como causa posible también? Lo vimos, insisto, en adolescencia, la serie de Netflix, donde la participación, la interacción, perdón, de Jamie, el agresor, digamos, el sujeto activo, en Instagram, verán, muy famosa, afortunada o desafortunadamente, red social lo motivó a él y esos códigos lingüísticos que hay que investigar, ese significado social de un emoticón simplemente y una interacción, o postear algo, ser comentar algo en estas redes, lo llevó a él a la comisión del delito. Y hay que comprender esto, ¿no? No solo en la investigación criminal, sino también en la investigación propiamente, o sea, no hay criminalística solamente de que los detalles de cómo se cometió el delito, sino criminológica, las causas profundas y la psicología del criminal. Bueno, muy rápidamente, entonces, de estas tres preguntas, nos podemos mover a posible, digamos, un esquema de presentación de los hallazgos etnográficos. Puede incluir una introducción, esto es obvio, sí, una introducción, métodos, hallazgos y conclusiones, una discusión en la parte conclusiva. Esta es una posibilidad, pero simplemente es para plantear el orden lógico o proponer un orden lógico en los que ustedes presentarán sus hallazgos etnográficos, ¿no? Métodos. Definir los métodos y explicitarlos, ¿no? La discusión de los métodos, este ya es una metodología, la etnografía en sí misma, pero hay muchas variables a tener en cuenta y muchas posibilidades en el conocimiento etnográfico. Investigación y creación de conocimiento en etnografía. Por ejemplo, aquí hay unas claves, dar una información general sobre los grupos u organizaciones, porque también hay etnografía en instituciones. Hablamos de la cárcel, es que sería como lo más obvio, y generalmente cuando se piensa en criminología, en análisis etnográfico se piensa en ir a una cárcel, ir como investigador y entrevistar, familiarizarse con estas culturas en la medida de lo posible en los entornos carcelarios. Esa es una posibilidad, un entorno carcelario. Pero entonces aquí mismo estamos hablando de instituciones, pero pueden ser otras. Usted podría investigar también, no la cárcel como tal, sino otras instituciones que hacen parte del sistema penal. Por ejemplo, las instituciones académicas. Un observatorio de cómo las universidades en los programas de criminología o en los programas de derecho penal, posgrados en derecho penal, etcétera, ¿sí? ¿Qué línea, qué escuela de pensamiento manejan? ¿Por qué y cómo eso impacta? Eso podría ser una investigación etnográfica bien interesante. ¿Qué discursos aquí en Colombia, en la academia, son los más relevantes a la hora de pensar los delitos financieros, por ejemplo, otros, delitos financieros, pues, en ese campo, según lo que va? Bueno, segundo, ¿por qué escoger esos grupos en particular? Eso es obvio, de acuerdo a la proyecto de investigación. ¿Cómo van a acceder ustedes? ¿Cuáles son los niveles de acceso? ¿Qué contactos tienen? Por si es en una cárcel, ese es el ejemplo. Pero si no, ¿cómo plantear claramente qué pasos van a seguir para lograr acceso si van a hacer una entrevista o de una víctima? Que es de lo que un poco quisiera, si alcanzo hoy a hablar, los protocolos psicológicos y las formas de llegar a una víctima, que también es parte de investigación. La criminología, muchas veces, eso lo dicen los víctimos, se centra demasiado en el sujeto activo y a veces las víctimas y los afectados directamente son un poco olvidados por el sistema penal, como decían los abolicionistas en su tiempo. El abolicionismo penal decía, el sistema penal secuestra, casi que secuestra el problema, lo toma y se olvida de los directamente afectados. ¿Sí? Porque se considera que el delito también es una afectación al Estado. El Estado es en realidad, y las leyes, el orden jurídico y sobre todo los bienes jurídicos son los que serían afectados. Esa es una teoría, pero hay que hablar de las víctimas. Estoy en lluvia de ideas para ustedes, para que vayan también tomando, digamos, sugerencias, consejos, posibilidades para sus propias investigaciones. Otro punto en la metodología. ¿Qué tan larga va a ser la investigación? ¿Cuánto tiempo? Hay que medirla exactamente. Para eso existen los cronogramas. Cronograma, muy con actividad, fechas,
precisando de la mejor manera posible en el tiempo. La duración y el tipo de observación que se va a hacer. ¿En cuánto tiempo? Que es muy diferente ir a un centro penitenciario una vez, estar una hora o un par de horas y elaborar una teoría sobre la cultura carcelaria en la cárcel modelo de Bogotá. Y otra cosa es estar yendo durante un periodo de 6 meses, completamente diferente. No es que la primera no valga, pero medirá el alcance de las conclusiones. Esto es eso, medir el alcance. Según en general, entre más tiempo tarde una investigación etnográfica, mejor alcanza. Bueno, ustedes tienen que proponer eso, diseñarlo de acuerdo a sus intereses, pero también de acuerdo a sus capacidades. Claro, no solo para este curso particular de métodos cualitativos, en criminología. Más adelante, medirse y posicionar sus recursos de la mejor manera en cuanto a la investigación. Bueno, el rol del investigador exactamente, ¿no? Aquí generalmente el investigador hace preguntas, es un entrevistador. ¿Sí? ¿Cuál es el rol? Pero si van a hacer investigación participante, pueden tomar otro tipo de roles. Si están investigando cultura juvenil para hablar de delincuencia juvenil y se van a desplazar a un barrio de Bogotá y van a asistir a una actividad cultural de un grupo de jóvenes en Bogotá, ustedes pueden, por ejemplo, participar en un conversatorio, ¿sí? O incluso en actividades lúdicas, etcétera, ¿no? Entonces, el grado de participación hay que detallarlo también. ¿En qué consiste esta participación? Generalmente es comunicacional, verbal, pregunta, respuesta, ¿sí? Pero otras veces implica otro tipo de acciones, participar en otro tipo de eventos y permearse de otra manera de esa cultura que estoy investigando. O subcultura, ¿no? Porque cultura suena a veces muy fuerte, como si fuéramos a investigar una cultura radicalmente diferente, pero pueden ser subculturas dentro de Bogotá, por ejemplo. Bogotá es una multiplicidad completa. En Bogotá hay tantas culturas y subculturas, mejor, como clases sociales, estratos, situaciones, ¿no? Y más en el campo muy impactante del derecho penal. Bueno, ¿cómo van a ser grabadas? Eso ya lo dijimos también, mecanismos de registro, grabaciones, cámaras, etcétera. ¿Cómo van ustedes a registrar esas entrevistas? Y cómo después lo van a procesar, lo que vamos a mirar. Y si algún tipo de desafío, dice aquí al final, algún problema, desafío surgió durante conduciéndola o desarrollando, aplicando los métodos de la investigación. Ocurrió algo imprevisto, por ejemplo. Bueno, los hallazgos. Entonces, la presentación de los hallazgos, pues, como tal, cómo se configuran y cómo se presentan. Una pista nomás acá, ¿no? Hay dos tipos en general, hay muchas maneras, pero ustedes pueden presentar las conclusiones de su investigación de una forma narrativa o de otra manera, por ejemplo, citando directamente, con comillas, sus notas de campo o el trabajo de campo directamente. Pero la idea es que las notas de campo no hablen por sí mismas, sino que ustedes las interpreten, hagan una observación de segundo orden y sobre lo que alcanzaron a escribir o a grabar directamente, ¿no? Las notas de campo. El diario de campo incluso se aconseja mucho, ¿no? Eso es para los antropólogos sobre todo. ¿Qué diario le hoy descubrí esto? Y luego revisan su diario. La técnica del diario en general es una técnica introspectiva en psicología general. Un diario, llevar un diario y anotar todo lo que veo. Lo primero que nota el criminólogo es la diferencia del estado mental en que se escribió la entrada o la nota que se hizo y la que se concluye al final, en el tiempo, ¿no? No somos los mismos los que empezamos una investigación que los que la terminamos, incluso en investigaciones cortas. Entonces, esa relectura de las notas, reinterpretación constante, reperspectivización, cambio de ideas es vital y es muy sana además en la investigación etnográfica, ¿no? Entonces, ustedes pueden incluir, como dice acá al final, notas directas, extractos de su diario de campo. Y si no, extractos directos de las entrevistas. Pero la idea es que ustedes armen una narrativa. Y cuando digo narrativa, no se trata solo de un relato de ficción como tal, ¿no? Un cuento, un relato de ficción, sino por narrativa se entiende la secuenciación organizada de las ideas. O sea, secuenciación. Eso es una narrativa donde se presenta, ustedes cuentan, ¿sí? Llegué a
hacer la entrevista al Colegio Distrital San José Suroriental en la localidad tal de Bogotá, por ejemplo, y llegué. ¿Qué ocurrió después? Me llevó, me condujo la rectora o la persona, luego llegaron los jóvenes y es una historia finalmente que están narrando. Esa es la secuencialidad que pueden darle ustedes y que le da mucho, no solo más verosimilitud, sino que sea agradable de leer, más fácil de leer para los evaluadores o a quienes vayan, a quien les interese esa investigación, sí, sino que también le da validez científica, piso científico, que ustedes narren y exactamente cuenten cómo se realizó la entrevista. ¿No? Aquí hay un ejemplo de investigación etnográfica en el tema de las religiones y de grupos religiosos, de congregaciones religiosas, esto es en Estados Unidos, ¿no? Entonces, se está investigando los miembros de la Iglesia ortodoxa griega, ¿no? Entonces, hay una hipótesis, ¿sí? Ellos se persignan de manera diferente, hacen el signo de la cruz de una manera diferente. Son cristianos, sí, pero son ortodoxos. Entonces, al decir eso, se persignan de una manera diferente. ¿Qué significa esto y por qué? Entonces, fíjense, aquí viene lo que está subrayado, acá en el segundo párrafo. En el 2014, el 16 de marzo, pues, coordenada temporal, en la misa de la mañana, o mejor, el servicio, la Eucaristía de la mañana, en la iglesia ortodoxa de San Joseph. Ahí, entonces usted está situando dónde, cuándo, es exactamente el contexto, ¿sí? Entonces, ahí viene la nota, ¿sí? El sacerdote y los miembros hacen el signo de la cruz, ¿sí? Ellos, sus dedos utilizan una gestualidad diferente con el dedo índice y con el dedo medio, etcétera. Viene la nota. Y luego viene la interpretación, al final, fíjense aquí abajo. Se observó muchas veces esto en el curso de las observaciones, varias veces se repetía este gesto. Yo como no pertenezco a este investigador, no pertenece a la Iglesia Ortodoxa, al comienzo puede no entenderse, es un misterio, ¿no? Entendiendo, otros etnógrafos a veces dicen, sí, uno la primera vez puede perderse un poco, porque ¿qué significan estos signos, estos gestos? Estos síntomas que estoy percibiendo. Inicialmente puedo no saber, pero luego con el tiempo puedo preguntar, puedo investigar en libros, puedo preguntar, para eso son las entrevistas y para eso es la observación participante. Al pasar más tiempo, inmerso es otra palabra que dijimos acá y que seguimos insistiendo, es una inmersión, es una pequeña inmersión en otro mundo. Ese otro mundo puede estar aquí mismo en Bogotá, los que somos de Bogotá, o en otras ciudades de Colombia, los que están en otras ciudades, o en otros contextos geográficos o el mundo, en fin, ¿no? Entonces se trata de una pequeña inmersión en otra forma de percibir el mundo en un contexto geográfico. Es eso. Entonces aquí dice, estos, ¿por qué tres dedos? Entonces aquí es el ejemplo. Los tres dedos representan Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el judaísmo, los servicios religiosos del judaísmo y sus prácticas son, aparentemente son similares a nuestra religión. La principal religión acá en Colombia es judío-cristiana, pero como tal el rito judío puede ser extraño, incluso el idioma, incluso cierto, sí, bueno, este es un ejemplo. En otro, más sencillo, alguien preguntaba qué significa guiñar el ojo, a veces entre participantes, uno está investigando, uno está, y dos personas guiñan el ojo. ¿Qué significa? ¿Por qué en ese momento? ¿Es un guiño de aprobación? No diría inicialmente de complicidad, pero en esa subcultura puede significar algo diferente, puede significar algo, una cosa diferente. Todos los gestos, esto hace parte de la comunicación no verbal. Bueno, entonces aquí están las conclusiones, donde ustedes van a hacer, van a resumir y presentar un resumen organizado, lógico, de las conclusiones, siempre de acuerdo a los objetivos. Objetivo general, objetivos específicos, si hay hipótesis, marco teórico, si lo tienen, desde dónde, desde qué teorías se están mirando, etcétera. Se discuten las implicaciones y las limitaciones y se pueden proponer áreas de investigación futura. Rápidamente paso por estas últimas ideas. La audiencia, ¿qué tipo de audiencia decíamos? ¿A quién le va a llegar eso que ustedes escriben? ¿Sí? Académico, generalmente sí, aquí en la maestría es así, en el mundo académico, en el mundo de las universidades, de las instituciones universitarias, educación superior. Entonces hay un tipo de lenguaje, hay un tipo de vocabulario, hay una forma de citar, ustedes ya la saben, referenciar fuentes, no solo bibliográficas, no solo libros, sino también películas, fotografías, documentales. Y si están citando ustedes, por ejemplo, la filmación que hicieron, ustedes se desplazaron, filmaron, o a través de una entrevista acá en Teams o en Zoom, en una plataforma virtual. Entonces, hay que citar a la persona y esa les da autoridad, ¿no? ¿Cómo se citan? Las formas de citación y las referencias en general. El esquema
digamos, de referencia. Si es una audiencia profesional, si es para abogados penalistas, es diferente. Si ustedes están presentando esto a abogados penalistas, a criminalistas, a psicólogos forenses, por ejemplo, o a sociólogos, ¿no? O a una audiencia, a público en general. Es tener en cuenta esas ideas. Aquí terminaremos con la menciona dos estilos. Hay muchos, pero en general este investigador que estamos siguiendo acá propone dos, el estilo realista y el confesional. En el realista, el investigador se invisibiliza, desaparece, buscando la objetividad, desaparece, y simplemente el reporte es lo más neutral, imparcial posible, poco se utiliza la primera persona, ¿no? Hay personas que desaconsejan, yo no, a mí me parece muy interesante que un investigador en criminología hable de sí mismo, yo encontré, yo soy una persona, por ejemplo, yo vivo en tal región, o soy una persona que tengo este trabajo, profesionalmente, ¿quién soy? Para ubicar, habíamos dicho las investigaciones. Ese mito de la omnisciencia del investigador absolutamente imparcial, alejado de su campo de investigación, pues se puede presentar limitación. Entonces, el estilo realista busca eso y no, digamos, mm, hace desaparecer la subjetividad, es eso, la de subjetividad, lo más posible esconde la subjetividad, aunque la subjetividad jamás puede desaparecer por entero, por supuesto. Y segundo, el estilo confesional, que es el contrario, que tiene que ver con la narrativa. En el estilo confesional de presentar resultados etnográficos, sí, el investigador es visible, dice quién es, yo fui, habla de él mismo, de sus, por ejemplo, expectativas, incluso de sus temores, si los hay, o la idea que él tiene, y cómo esas expectativas chocan, se transforman en el trabajo de campo, se enriquecen o no. Bueno, y todas estas experiencias, ¿no? Puede ser incluso un estilo literario, lo cual me parece a mí maravilloso. Personalmente creo que los giros literarios y la búsqueda de la estética en la escritura y la presentación de esos resultados es muy valioso, siempre y cuando pues, se justifique, porque crónica, hacer crónica, crónica periodística. La crónica periodística es una forma etnográfica, eso también. O no, si ustedes prefieren no hacer intervenir elementos, digamos, literarios o metafóricos, sino más literal todo, más científico, bueno, eso también es una posibilidad. Bueno, dicho esto, entonces, en el tiempo que nos queda, yo quisiera, bueno, si tienen preguntas, por favor, los que están conectados acá, veo 11 personas, ideas iniciales, yo quisiera pasar a dar ejemplos, pues ya concretos de esto, ¿no? Si tienen preguntas, bienvenidas al chat o alzan la mano. No, no sé si estoy viendo a las personas todas acá. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a hermanar estas o a relacionar mejor estas ideas muy generales, claro. Una cosa es hablar de la etnografía, otra cosa es hacerla. Una cosa es hablar del viaje y otra cosa es estar viajando. La investigación siempre tiene una connotación de viaje, ¿no? De moverse. Bueno. Entonces, y para situarlo, quería darle un mejor perfilado a estas ideas. Si me permite aquí, creo que hay un problema con internet. Ya. Voy a proponer un horizonte para realizar etnografía y es investigar a las víctimas, hacer investigación criminológica en víctimas. Ya la próxima semana miraremos otros contextos y miraremos el análisis del discurso y otras posibilidades. Bueno, entonces, ¿quién es la víctima? Ideas generales, esto es de la victimología, que es un campo muy interesante, muy valioso, y cuál es la naturaleza de la victimización. Entonces, o, el significado, alguien quien ha sufrido algún tipo de daño, afectado directamente por una conducta criminal. La mayoría de los crímenes generan víctimas, por supuesto. Si no generan víctimas, pues es una discusión filosófica diferente. Entonces, para hablar de víctimas, algunos hablan de ecología social, cómo entender y cómo se da el fenómeno de la victimización. Por ejemplo, ciertas zonas de la ciudad, diríamos acá en sentido coloquial, son más peligrosas. Entonces, esa peligrosidad está asociada a la ecología social y a la mayor posibilidad de ser víctima de un delito. Estamos diciendo esto porque ustedes están pensando en clave de hacer investigaciones en víctimas. Etnografía, yendo directamente al lugar donde ocurrió el crimen, por ejemplo, reconstrucción, eso, o al lugar donde la víctima vive y donde ustedes la van a entrevistar en un entorno o laboral o profesional o
otro tipo de contexto para entender qué ocurrió y los daños, tanto físicos, digámoslo así, como morales. El derecho civil llama daño moral y que nosotros en psicología entendemos que son afectaciones, cómo el delito impacta a las personas y transforma sus identidades de una manera a veces, de una forma en general negativa, y cómo atender eso, y estamos hablando aquí de la reparación a las víctimas general. Bueno, pasemos rápidamente porque pues estos son observaciones generales sobre cómo ciertos lugares, en ciertas zonas de la ciudad, la edad puede ser un factor para ser víctima de determinado tipo de delitos, según se plantee la edad, etcétera. O, bueno, esto es importante, el sexo acá o el género por la criminología feminista, que cada vez tiene más fuerza y muy relevante cómo investigar en criminología feminista y qué tipo de agresiones, casi siempre de tipo sexual, contra el bien jurídico, la integridad sexual de las mujeres. Entonces, si uno quiere investigar o le interesa algo de esto, debe entender muy bien el papel de las víctimas, los roles, cómo se construyen, las relaciones de poder, incluso patriarcales, el mundo androcéntrico, patriarcal, en el que vivimos, ¿no? Aquí hay unas ideas de la proclividad, digámoslo así, a ser víctima también por género. Raza, por supuesto, ¿no? Sobre todo estos estudios que se han realizado en Estados Unidos, los afroamericanos, ¿no? Y por qué los afroamericanos, todo lo que ocurre en el fenómeno de racismo estructural en instituciones del sistema penal, sobre todo la policía en Estados Unidos, ¿no? Ese racismo, cómo impacta la percepción que se tiene y cómo se victimiza y se revictimiza, es una palabra importante aquí. Los afroamericanos, dice acá, corren en un riesgo muy grande de ser víctimas de abuso policial, por ejemplo. Claro, ¿no? No solo los perpetradores, como diría el sentido común, los estereotipos raciales. Bueno, aquí hay otros factores, pero me interesa pasar rápidamente porque este punto. Cuando las víctimas se vuelven victimarios, eso, ese fenómeno de haber sufrido como sujeto pasivo, haber sufrido, haber sido víctima de un delito y luego pasar a ser un perpetrador o un victimario. De sujeto pasivo a sujeto activo. Los ciclos de violencia hay que considerar también, si ustedes van a investigar en estos campos, ciclos de violencia, la espiral de la violencia casi siempre, por ejemplo, en los casos tan mediáticos de asesinos seriales, hay algunos muy famosos de asesinos seriales, han sufrido algún tipo de maltrato, violencia, cuando niños, etcétera. O no, eso es el tema de la etnografía, cuando se investiga en la persona que comete esos delitos, si está repitiendo, está reproduciendo esas violencias de lo que ha padecido, y no solo en la infancia. Entonces, las personas que se vuelven ofensores o victimarios, ¿no? Participan de ese ciclo de la violencia y a veces utilizan como sujeto pasivo personas con características similares al ofensor. Claro, allá hay un tema de retaliación psicológicamente, ¿sí? Y de reclamar ese poder que se perdió, ¿no? La víctima generalmente padece, obvio, situaciones de impotencia y hay un trastorno psicológico. Entonces, como mecanismo compensatorio, dicen los psicólogos, mecanismo compensatorio, cometer un delito puede equilibrar la balanza psíquica en la persona que fue víctima, equilibrar la balanza psíquica cometiendo un delito similar, transformándose en un criminal. Bueno, la victimología entonces emerge como un área específica, que es bien interesante, y como objetivo principal busca desentrañar, especificar las causas y las causas de la victimización, por qué se da, en la pregunta etiológica del por qué, pero sobre todo también como los remedios, diríamos aquí, la reparación, el tema de la reparación integral. Aquí, claro, estamos directamente en un modelo de justicia restaurativa, es lo que nos importa y es el modelo de justicia restaurativa con sus principios que ustedes y que han conocidos de no repetición, verdad, reparación integral, no solo financiera, sino también simbólica, etcétera, ¿no? Los principios de justicia restaurativa muy conocidos en nuestro caso por los procesos de paz. Bueno, hay unas tipologías,
la tipología de Mendelssohn desde 1947, hay víctimas inocentes, dice él, víctimas con una culpabilidad menor, víctimas voluntarias, víctima que es más culpable que el ofensor en algunos casos, no voy a entrar en esta clasificación, víctimas imaginarias, mm, por trastornos psicológicos de personas mentalmente que reportan ser víctimas, como si fuera real lo que es una alucinación, eh, una distorsión perceptiva. Bueno, tipos de víctimas, que le interese puede investigar esto, ¿no? Pero hay varias teorías acá, una de los estilos de vida, quiero llegar acá, perdón, acá, cómo la trayectoria vital de las personas puede activar la posibilidad de ser víctima, cierto tipo de riesgos profesionales en general, y la demografía. Bueno, aquí voy a entrar en este tema que a mí me parece muy interesante para entender y hacer etnografía en víctimas, ¿sí? Aquí en el centro está el crimen, ¿no? ¿Qué genera entonces un crimen? Hay varias teorías, hay infinitas teorías, y si la geografía cambia, en el tiempo ha cambiado, pero la teoría de las actividades rutinarias plantea que debe haber un ofensor motivado, miren arriba, un ofensor, un agresor motivado que confluye allí con un objetivo accesible, las situaciones, el contexto, ¿no? La ausencia de un guardián, de alguien que cuide a la víctima, etcétera, convergen en el tiempo y en el espacio y pueden crear esto. Bueno, aquí hay algo muy interesante y es un sesgo cognitivo que todos hemos vivido cuando culpamos a la víctima, que lamentablemente es un fenómeno muy frecuente y lo encuentra uno mucho cuando hace etnografía en estos temas. Y en general, culpar a la víctima, o sea, la víctima no solo sufre el delito, sino que después es revictimizada en la llamada hipótesis del mundo justo, se dice así en psicología. Es un sesgo cognitivo, el otro lo conocemos muy bien, cuando se dice, por algo le pasa eso a la persona, por algo le pasó a esa persona, le robaron el celular en Transmilenio, caso muy conocido acá en la ciudad. Ocurre con mucha frecuencia, lastimosamente. Ah, ¿por qué lo sacó? Porque andaba con eso. Entonces vienen hipótesis o ideas donde la víctima es la culpable de lo que le pasó, ¿sí? ¿Cómo surge esta hipótesis del mundo justo? Que es interesante, surge por la necesidad de mantener la creencia de que las personas se merecen lo que les ocurre en general, que el mundo es justo y que si hizo algo debió haber hecho o después le va a ocurrir algo, por ejemplo, al agresor. Son hipótesis, estos son creencias, o sea, son sesgos cognitivos, son creencias de las personas, muy desvirtuables, claro, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista incluso de la lógica elemental. Pero entonces, esta teoría del mundo justico busca por fallas en la víctima. Entonces, alguien se metió a un apartamento, robaron el apartamento y ¿por qué no aseguró bien la puerta? ¿Sí? Una mujer es víctima, esa es la más común, de violencia sexual. Ah, ¿por qué iba vestida así? Por ejemplo, ¿por qué se vistió así? ¿Por qué provocó? Entonces la víctima pues es culpa. Esa es tal vez la más evidente, ¿no? Bueno, culpar a la víctima, en el caso, decíamos, de acceso carnal violento o un delito sexual, ¿por qué se vestió así? ¿Por qué se vestía de esa manera? ¿O por qué estaba tan tarde en ese contexto? ¿Por qué invitó a su agresor a su apartamento si no quería tener relaciones sexuales? Entonces, son todas mecanismos insidiosos para culpar y echarle la culpa directamente a la víctima. En el caso de abuso doméstico, aquí lo llamamos violencia intrafamiliar. Entonces, ¿por qué siguió con el agresor? ¿Por qué seguía conviviendo con el agresor después de tanto tiempo? ¿O por qué le contestó fuerte si sabía que la persona era de mal genio? ¿O tuvo tendencias agresivas, violentas? Son preguntas que tienen que ver con esta idea terrible, claro, muy condenable de culpar a la víctima. ¿Sí? ¿Por qué no se defendió? Es otra, en el caso de un atraco, decimos, un delito de atraco, ¿por qué no se defendió? ¿Por qué no salió a correr? ¿Sí? ¿Por qué no cerró bien la puerta cuando entran a robar? En el caso de fraude, ¿no? Casi siempre uno cae en esquemas de estafas, de fraudes, entonces la víctima la tiene la culpa porque fue inocente, porque no sospechó, porque no revisó que el link que le enviaron si pertenecía, etcétera, etcétera, sí, porque sacó el celular o el smartphone en público, ¿no? Todo este tipo de cosas. Esto es muy interesante porque entonces nos lleva a entender a la víctima, porque todas estas estrategias o todas estas preguntas, mejor, desconocen a la víctima, desconocen y le niegan a la víctima una voz, una sensibilidad, una posibilidad de, digámoslo así, decir algo, ¿no? Y pues casi siempre generan
revictimización, lo cual es uno de los grandes problemas del sistema penal, ¿sí? ¿Qué busca esta hipótesis del mundo justo? Racionalizar, explicar, tratar de darle sentido a una situación terrible, un crimen, cualquiera que ésta sea. Entonces, una racionalización, el mundo es justo. Por algo será, algo debía, por algo pasó, incluso explicaciones de tipo metafísico, karma, hay un karma, te está pagando algo que hizo en otra vida. Eso es una explicación de corte sobrenatural, religioso, en fin, irracional, ilógico, pero dice, no, pues debe ser que a esa persona le pasó eso, fue víctima de esa violencia porque estaba pagando. Todo esto es absurdo, yo sé, pero hacen parte de un sistema de creencias que hay que investigar, esa es la etnografía. La etnografía investiga las creencias de las personas y por qué algunas personas creen eso, y cómo investigar y cómo darse cuenta de eso. Esa es la investigación-acción. Por ejemplo, esta creencia del mundo justo hace creer que de algunas personas las víctimas son diferentes. Por ejemplo, los judíos en la Segunda Guerra Mundial. Todavía hay ideologías neonazis, tristemente, muy lamentablemente sigue viva esa ideología del nazismo. Entonces, ¿por qué los judíos? No, pero es que los judíos eran unas personas, digámoslo así, acaparadores o demasiado acaparadores que cometían delitos financieros, ¿sí? Por ejemplo, los judíos. Eran personas que se segregan no sé, estas son ideas justificatorias, ¿no? No se integran a la comunidad. Entonces eso los hace víctimas o genera sentimientos de rechazo hacia ellos, genera ciertos sentimientos que pueden, entonces la culpa en ese caso sería de los judíos por haber actuado de esa manera. Sin hablar de las explicaciones del nazismo directamente ligadas a la racialidad, a la inferioridad de sus genes, etcétera, ¿no? Que es la eugenesia y todas estas explicaciones, ¿no? La hipótesis del mundo justo, fíjense aquí, dice la diapositiva, crea una falsa sensación de seguridad, porque cuando yo digo esa persona actúa así y es la culpable, la víctima es la culpable, es porque no me va a pasar a mí. Esto es muy importante en etnografía. O sea, investigando las creencias, hay personas que creen, entonces yo como no hago eso, yo no salgo en la noche tarde, o yo no tomo bebidas alcohólicas con desconocidos, nunca. Bueno, eso está muy bien, son buenas prácticas, lo que sea, pero puede generar idea de que a mí nunca me va a pasar eso. Nunca me va a pasar, ¿sí? No ando en situaciones riesgosas, no me he visto de determinada manera, no frecuento ciertos lugares, no frecuento, evito ciertos lugares, entonces me hace creer. Eso en psicología se llama ilusiones de seguridad. Una ilusión es una creencia. Lo lamentable es cuando esa creencia choca con un hecho, con una realidad que rompe esa creencia, ¿no? A mí nunca me va a pasar eso. A mí yo nunca voy a caer en una estafa. Yo soy un tipo escéptico, yo no creo en esas cosas o no soy ambicioso, entonces no, pero resulta que puede pasar. Simplemente son justificaciones. El mundo justo, ¿no? El mundo siempre es justo. Entonces, a los buenos no les pueden pasar cosas malas, comillas, ¿no? Moralmente hablando. Estoy hablando así porque estas son, son coloquialismos, son del sentido común, ¿no? Esto no me puede pasar a mí o estas cosas no pasan aquí, como dicen, las cosas no pasan aquí, esto le pasa en otro lado, eso es por allá en otro lugar donde se cometen esos delitos de violencia, etcétera. Aquí no, un poco para conjurar y alejar. Bueno, finalmente, esta hipótesis del mundo justo es una presuposición desvirtuable, decía es una hipótesis, ¿sí? Que además, fíjense ustedes aquí lo que dice, propone que nosotros tenemos control total sobre nuestras vidas, total, y eso no es cierto. El azar y lo imprevisible siempre pasa, la incertidumbre gana en muchos contextos. Entonces, pretender controlar todas las variables, sí, está muy bien. Por supuesto que es deseable no ser víctima, no ser sujeto pasivo de ninguna conducta punible, pero no sabemos, hay cosas que ocurren y que pueden rebasar las racionalizaciones, las precauciones, lastimosamente es así. Entonces, por eso esta es una creencia y justamente me detuve en esto hoy, digamos, para ir ya cerrando la sesión de hoy, porque son investigaciones etnográficas las que han dado como conclusión, las que han creado esta teoría del mundo justo. Hay personas que creen en eso, otros no. Por supuesto, las personas más sensibles, más humanas, tratan de no revictimizar, tratan de entender y tener empatía, sobre todo psicológicamente, ponerse en el lugar de la víctima y no simplemente decir, "Ah, pero usted por algo le pasó, bien hecho, usted por qué hizo eso", y tratan de reasignar la culpa de lo que estamos diciendo. Bueno, los costos de la victimización, vamos a dejar acá el rol, perdón, de las víctimas en el proceso y en el sistema penal. Voy a cerrar aquí para, digamos, cerrar este ejemplo concreto de cómo estudiar las creencias de las personas, ¿sí?
por ejemplo, en la criminología mediática, cuando vemos un delito en la pantalla, entonces viene la reacción, el populismo punitivo, más penas para que eso no ocurra, bajo la falsa creencia de que si aumenta la pena los delitos van a disminuir. Eso es muy relativo, es muy cuestionable, muy opinable, depende de los contextos, puede ser una idea que al aumentar las penas los delitos no se cometan, ¿sí? Reducir la criminalidad aumental, pero es muy relativo y más en contextos como Colombia y nuestro sistema penal lastimosamente eh, que tienen severas fallas y a nivel carcelario, a nivel de criminalización primaria de la creación de la norma penal, ya vemos sesgos, intereses económicos, de la criminalización secundaria en el juicio o en el proceso penal como tal, la criminalización secundaria, hay errores judiciales, etcétera, hay abogados poderosos que sacan a esas víctimas, a los víctimas, no, a los victimarios, perdón, o a los perpetradores en delitos de cuello blanco, lo vemos todo el día, delitos de cuello blanco, entonces eso hace que no funcione, etcétera, ¿sí? Pero son creencias y presuposiciones. Yo les propongo que ustedes diseñen sus proyectos de investigación, es muy interesante desvirtuar creencias, desvirtuar, desmitificar, ¿no? Esta idea del mundo justo, de que usted fue víctima, algo debía, por algo le pasan las cosas, o fue descuidado, o alguien enfermo en algún momento, etcétera. Lo mismo la creencia de que aumentando penas, simplemente y aumentando, sí, el tiempo en la cárcel, medidas de privación de la libertad, va a desaparecer o se va a disminuir. Eso también son hipótesis y creencias que solo la investigación etnográfica revela si son ciertas o no. El alcance, según el delito, según el... Muy bien, con estas ideas yo voy a dejar hoy acá. Les agradezco mucho su escucha, su paciencia, su atención. La próxima clase avanzaremos en 15 días, ya en concreto en la investigación etnográfica, cómo se analizan los datos y particularmente nos vamos a referir al análisis del discurso, que es tan relevante el análisis del discurso para la experiencia etnográfica. Muchas gracias. Entonces, yo termino hoy acá. Continuaremos la próxima semana. Si les parece, yo en todo caso estas diapositivas están en inglés, pero pues la idea es traducirlas y que ustedes puedan, es muy fácil activar la opción de subtítulos en español, pues para los que quieran. Simplemente es una práctica, una forma de practicar en una segunda lengua, no es obligatorio para nada. Y le voy a compartir al doctor Ricardo, que siempre es muy acucioso, muy amable. mm, los videos que utilizamos los dos, digamos las diapositivas pertenecen a canales que uso con un fin pedagógico, creadas por criminólogos con un fin pedagógico y por eso les doy el crédito que estamos tomando para que ustedes puedan repasar, si quieren, esas notas o esos videos y estas ideas. Nos vemos entonces, ya le enviaré al doctor Ricardo, a quien como siempre agradezco su apoyo logístico en estos temas. Enviaré entonces tanto el video que vimos sobre la etnografía, presentación de resultados, preguntas que debe responder toda investigación etnográfica, y segundo, este de la victimización, pueden focalizarse en cómo se generan creencias, cómo se construyen ideas, creencias, ideologías incluso, sobre que buscan explicar lo inexplicable, o sea, el acontecimiento imprevisto, que a veces es trágico, muchas veces es trágico y generalmente con consecuencias terribles que generan impacto psicológico y otro tipo de daños en las víctimas por parte de los infractores de la ley penal. Muchas gracias, así quedamos entonces, nos vemos en 15 días. Hasta luego a todos. Hasta luego, profe, hasta luego, compañeros, Adiós, gracias. gracias.